hemos llegado a pagar impuestos hasta de 90 millones. Y obviamente tú decís, son 90 millones lo que estamos pagando. La métrica más importante de un negocio no necesariamente siempre es la rentabilidad. En MyCocos empezamos a escalar desde el mes 1. Y el primer mes vendimos $60,000 en esa empresa. Construir eso desde el principio va a hacer que tu marca pueda escalar muy bien y muy rápido. Primero te tienes que conocer como emprendedor y hay varios tipos de emprendedores. ¿Qué tipo de ambición consideras que encarnas? ¿Es una ambición como desde el tener o es una ambición como desde el hacer? Exacto. O desde el ser? Sí. ¿Tú quieres ser, quiero hacer o quiero tener? Sí. Si no puedes atender la cantidad de ventas que vas a tener, entonces estás dañando tu marca. Bienvenidos al capítulo número 7 de Generadores Podcast, en donde todos los domingos sacamos un nuevo capítulo al aire a través de nuestras plataformas en YouTube y también en Spotify. Mi nombre es Dakota Miranda, él es Fawad Kassen y él es Eduardo, y juntos somos creadores y cofundadores de marcas disruptivas como MyCocos y MyHuevos en países como Chile, Colombia, México, Panamá y también Ment acá en Chile. El capítulo de hoy traemos un tema bastante interesante. Si ustedes nos han visto en los capítulos anteriores, van a ver que hay una coherencia y que vamos hablando de poquito a más. Así que vayan consumiéndose los videos en el orden. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante y es cómo escalar una marca. Cómo escalar una marca no es solamente llegar y poner el plata al Facebook y vamos a intentar vender más. Hay varias cositas importantes que hay que tener en cuenta. ¿En qué momento? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál fue el síntoma que me dice sí, hazlo? Y no solamente una corazonada de sí, ahora es el momento. Todos esos temas los vamos a estar tratando hoy día aquí en vivo, en directo con los chiquillos. Así que, bueno, eso, vamos a darle con el tema. Yo traigo hoy día un poquito una pauta un poquito más ordenadita. Voy a sembrar una pregunta en ustedes y entre todos, obviamente, vamos a ir retroalimentándonos con toda la información. Yo saqué unas preguntas del público también, a través de las que nos han hecho las redes sociales, y me parece muy interesante porque son preguntas que tienen las personas y si las respondemos al mismo tiempo, estoy segura que van a haber más de una persona a la cual esta respuesta le pueda servir a través de las redes sociales. Esto después vamos a sacar los cortos en los reels para que los puedan ir viendo. La primera pregunta es, ¿cuál es el momento en que se dieron cuenta que la marca estaba lista para escalar? Pero antes que me responda a esta pregunta, me gustaría que uno de ustedes dos acote un poquito, antes de entrar en materia, como qué realmente es escalar una marca, antes de que empecemos con todas las preguntas. ¿Les tinca? Sí. Ya, super. adelante. Yo creo que también hay que hacerse la pregunta de por qué escalar una marca, ¿no? Claro. Ahí a mí me hizo mucho sentido algo que explica Daniel Marcos, que él dice: tú primero te tienes que conocer como emprendedor y hay varios tipos de emprendedores y él los divide en dos. Los divide en otros más tres, bloques, sí. pero lo quiero dividir como en los dos generales. Uno es, quiero tener un negocio que sostenga mi calidad de vida, simplemente que me pague el estilo de vida que yo quiero tener, o soy de estos escaladores que quiero llevar el negocio a otro nivel y a construir algo gigante que pueda impactar mucho más dentro del mercado y del mundo al final. Trascender, claro. Entonces, para mí, clave entenderte como persona, qué quieres lograr, a qué tipo de emprendedor eres. Y no quiere decir que uno sea mejor o peor que el otro, es simplemente qué es lo que queremos, sentar a hacernos esas preguntas, qué queremos. Y sobre todo entender nuestra naturaleza, porque a veces decimos, quiero esto, pero mi naturaleza me dice que soy un escalador. Entonces, por ahí puede haber conflictos, que es algo que le pasaba a él y él lo menciona mucho, como que tuvo que pelear con su esposa porque le tuvo que decir, mira, voy a escalar otra nueva empresa. Y ella es como, pero ¿por qué? Si ya tienes el dinero y estamos tranquilos. Y le dice, es mi naturaleza. Y tuvo que negociarlo. Yo creo que nuestra naturaleza es también esa de ser muy ambiciosos y querer cosas realmente que tengan un impacto gigante, enorme. Entonces, para mí, escalar
es primero tomar la decisión de a cuántas personas queremos impactar con lo que estamos construyendo. Y a partir de ahí, empezar a entender qué pilares necesitamos tener dentro de la empresa para saber si la empresa es escalable o no es escalable. Y en resumen, escalar es hacer crecer una empresa. Ujú. Así es. Sí, a mí me parece eso clave, entender en qué cancha te quieres mover. Si en un lifetime business, en un modelo de negocio en el que simplemente pague lo que tú quieres vivir o empezar a escalar. Hay un punto allí clave y es que tiene que ver mucho con el tipo de ambición que tú tienes. Total. ¿No? ¿Qué tipo de ambición consideras que encarnas? ¿Es una ambición como desde el tener o es una ambición como desde el hacer? Exacto. O desde el ser? Sí. ¿Tú quieres ser, quiero hacer o quiero Quieres tener? tener. Entonces, es importante como saber en qué cuadrante juegas tú. Yo hablo, por ejemplo, desde el mío personal. Yo siempre he sido como una persona muy de hacer. Mi ambición está en hacer cosas para luego ser algo, ¿no? Claro. Quizás yo en mi mente estoy proyectándome a ser referente en algo, pero para hacerlo tengo que hacer un montón de cosas. Claro. Pero no ando persiguiendo el tener. Claro. En mi mente nunca está nada de yo quiero tener esto, quiero tener tantos millones en el banco, quiero tener tantas cosas. Realmente eso no es lo que percibo, entonces, o persigo, mejor dicho. Entonces siempre estoy persiguiendo hacer cosas. Entonces, una vez que te conoces a profundidad, tú como emprendedor, conoces a tus socios, a las personas con las que estás, decides y tomas la decisión, ok, ya, este es el momento. ¿En qué momento sintieron ustedes que tomamos la decisión de empezar a escalar? Lo que pasa es que creo que empezamos a escalar en nuestras mentes en diferentes etapas. En algunas marcas, o sea, tenemos 2 marcas y ya en varios países, pero por ejemplo, en MyCocos empezamos a escalar desde el mes 1. Eso iba a Porque decir. ya veníamos con una experiencia y con un aprendizaje de cómo lograr mover los drivers que hicieran que ya vendieras más de $50,000, por ejemplo. Claro. Que ya ahí puedes empezar a pensar de que tu empresa es escalable. O sea, partimos con la convicción de escalar. Claro. creo yo. Y O sea, el primer mes vendimos $60,000 en esa empresa. Entonces, no fue de la nada, obviamente. Veníamos ya con tracción de estar haciendo e-commerce anteriormente. Claro. Y por eso llegamos con la experiencia ya arriba. Y al mes 1 que teníamos esa marca, ya empezó a escalar. Claro, yo creo que, como lo hemos comentado en los capítulos anteriores, que tuvimos otras marcas, las cuales fueron las que nos enseñaron o aprendimos básicamente a usar Shopify, Meta y todo esto. Al momento de llegar MyCocos, como Edu dice, empezó el mes 1 y yo creo que la clave fue, que como fue un copiar y pegar de todo el modelo de negocio, pero esta vez ya venía un producto clave, una marca. Era como identificar cuáles son las perillitas que muevo para poder escalar. Y en este caso acá teníamos la caja para poder hacerlo, por ende nos daba el stock para poder hacerlo y eso ya era un síntoma de que sí podíamos hacerlo. Porque muchas veces uno puede querer llegar a escalar, pero ¿tengo la plata para poder hacerlo? ¿Tengo el stock para poder hacerlo? Si no tengo eso, entonces, ¿qué saco con escalar ahora? Porque después voy a tener que meterle freno a mano en medio del camino. Entonces son varias cosas las necesarias, identificarlas para poder decir, ¿se puede escalar o no se puede escalar todavía el negocio? Sobre todo la estructura. Porque si no puedes atender la cantidad de ventas que vas a tener, entonces estás dañando tu marca. Porque vas a tener un volumen de venta que al final vas a terminar dando una mala experiencia por no tener una estructura logística de atención al cliente. Y tu marca se va a ver muy perjudicada. Que ojo, no quiere decir que tienes que estar completamente listo, pero sí tener cierta noción y cierta experiencia para que no tires todo al garete por simplemente subirle el volumen a las campañas publicitarias, vender un montón y ya después mala experiencia, malos reviews y listo, se acabó la marca. Entonces, en ese momento que nace MyCocos, ya nosotros teníamos experiencia en atención al cliente, teníamos experiencia en operación, que fue donde más nos costó terminar de hacer sólido, ¿no? Y de hacer sólido sobre todo, si se recuerdan, luchábamos mucho con el tema de
ok, El pick and packing. no en la operación siempre pasaban problemas y entonces decíamos, ok, pero entonces no dediquemos tanta energía a seguir vendiendo, hay que ir a la bodega, hay que armar sistemas, Claro. hay que prestarle más atención allí, o sea, como pasamos yo creo que por lo menos 8, 9 meses con un dolor de cabeza, Sí. por llamarlo de cierta forma, Claro. no sé si se recuerda. Yo Sí, diría sí, que por fueron supuesto. más de 9 meses porque me acuerdo que se me cayó el pelo perfectamente. Fue casi un año y medio. Incluso llegamos al punto de decir, chuta, ¿será que sí seguimos con una operación interna? Y cuando justo tomamos esa decisión, todo ya estaba funcionando bastante bien porque había muchas cosas que se estaban digitalizando. Hubo un proceso de transición de hacer cosas del cuaderno a pasarlo a hacer en el computador. El proceso de transición de imprimir una impresora convencional a pasar a una impresora Zebra. O sea, todo ese proceso de evolución fueron cosas que dijeron, bueno, ahora sí estamos preparados para poder seguir escalando. El equipo de operaciones puede seguir soportando de volumen, sí. El equipo de CX puede seguir atendiendo personas, sí. ¿Hay más plata para poder seguir metiendo en las campañas? Sí. Entonces todos los departamentos fueron claves entender en qué punto estaban para llegar a tomar esa decisión. Como un engranaje, ¿no? Engranaje completo. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, lo primero, para mí, lo que hablábamos un poquito afuera del podcast, el Product Market Fit. Ujú. Una vez que entiendes que tienes Product Market Fit, que es como el primer año que normalmente te llegaría a tomar en cuanto a tiempo, entender si tu producto hizo fit con el oferta-demanda. Ya después que entiendes eso, tienes que pasar a otras etapas. Pero incluso antes de eso, yo diría que lo primero es aprender a hacer publicidad, aprender a vender. Claro. Claro. Sí, sí, o sea, yo creo que aquí como para centrarnos un poco en el tema de lo que es escalar, yo creo que tomar la decisión de escalar es posterior a todo lo que estás diciendo. O sea, ya aprendiste Sí. a vender online, ya aprendiste tienes una estructura que soporta escalar y ahí es donde dices, ok, quiero, puedo, go. ¿no? Sí. Claro, pero o sea, menciona un poquito que cuáles son las bases que tienes que tener ya Como sólidas. el checklist. El check, como que no intentes escalar si Por todavía supuesto. no tienes noción de cómo hacer anuncios publicitarios, de Claro. cómo invertir altos presupuestos dentro de Facebook Ads, Google Claro. Ads, en YouTube. ¿Qué consideras que es lo más esencial para manejar altos presupuestos dentro de Facebook Ads y poder escalar? O sea, más allá del conocimiento técnico, que es como para ti lo más esencial. Sí, para mí ha ido mutando eso. Al principio, Sí, total. al, Me da igual. al principio yo creía que era simplemente hacer una buena imagen, hacer un buen video. Y cómo cubría las otras deficiencias que en ese momento no sabía, era simplemente replicando anuncios que estaban funcionando en otros mercados. Y me traía de repente los copies, los ángulos, sin mucha noción, simplemente por tener la noción de esto está funcionando, lo voy a replicar y lo voy a adaptar a mi marca. Ok. Poco a poco fui entendiendo esos drivers como el ángulo de venta, lo que se refiere a desde qué punto de dolor te presento mi producto en el cual te va a resolver tu problema, porque hay diferentes puntos de dolor. Yo te puedo vender un vaso porque te gusta tomar agua en vidrio, o te puedo vender un vaso porque tiene un diseño lindo, y tú puedes ser un comprador de Uno o el otro. uno o el otro. Entonces hay muchos tipos de ángulos. Creo que por ahí es algo que hay que entender muy bien. El tema de la comunicación, el copywriting dentro, no solamente del texto que le pones al anuncio, sino el mensaje principal que va engranado dentro de ya sea un video o sea la imagen. Creo que ahí saber causar emoción, saber narrar una historia, saber enganchar a la persona que está mirando el video y saber sacar a la persona del modo zombie de hacer scroll, para mí son las claves fundamentales dentro de cualquier plataforma, más allá de lo que mencionabas, configuración, tipo de campaña. Sí, es todo como un tema de habilidades a desarrollar dentro de todo eso, en el que entran incluso varios actores. O sea,
puede ser una persona que setea las campañas, pero aguas adentro o puertas adentro están unas personas desarrollando el contenido para... pero yo tengo la percepción últimamente que las plataformas de publicidad se han desarrollado tanto con inteligencia artificial que están apuntando a que más bien la creatividad sea como la madre, ¿no? Claro. La materia prima principal. Uh-huh. Porque toda la maquinaria, entonces ellos ya te la prestan, te la dan, consiguen el cliente si tú haces la materia prima. Entonces, por eso yo considero que la materia prima va a tener más calidad cuando tú conozcas mucho mejor a tu cliente para que esa materia prima conecte con ese cliente. Entonces, ahí es donde creo que está uno de los valores y entonces... sintiéndote seguro de que dominas eso, perfectamente puedes como empezar a tener la confianza de que puedes invertir un poco más dinero en cada una de esas plataformas y tener como un mejor retorno. Sí. Pero eso es una sola de las aristas, porque cuando ya tú empiezas a escalar, la publicidad es tu acompañante, es como que tu caballo de batalla, pero también hay otras aristas como por ejemplo canales de venta. Sí. Tus puntos de venta, tus canales, en dónde estás situando tu producto, en dónde lo estás distribuyendo, eso también es escalar. Sí. Como que tú andes viviendo la vida y veas maicocos por todas partes, bueno, eso es escalar. Claro. Poder tenerlo acá en Falabella, lo ves en Jumbo, lo ves en la página, me persigue en Google, me persigue en TikTok, entonces es como que, ¿qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? Lo tengo que comprar. Sí, ¿no? Yo en mi cabeza tengo como dos formas de cómo escalar las marcas. Escalan horizontalmente y escalan verticalmente. Entonces, una forma de crecer horizontalmente, por ejemplo, es abrir más canales de venta. Para mí, paso uno es primero escalar horizontal. Cuando escalas horizontal, tiende la rentabilidad incluso a irse para abajo, porque hay un punto de tirantez, los procesos se desordenan, muchas cosas cambian, abro más canales de venta, aumentan las ventas, los costos se van un poquito más para arriba y después cuando crecí horizontalmente ya me meto a cada uno de los canales a escalarlo verticalmente. Creo que eso es súper clave. Cuando sales a escalar horizontalmente te vas a dar cuenta que abriste mercado, por ejemplo, no sé, en París, en Falabella, Mercado Libre, en Yapo, y después te diste cuenta de 3 o 4 meses, la data te dice que ni Yapo, que ni París está vendiendo nada. Entonces, si son canales que hoy en día me quitan energía, para afuera los canales y me dedico a escalar verticalmente lo que me da el 80-20. No le dedico energía a todo, porque es casi imposible ser un pulpo haciendo todas las cosas, además de que a medida que vas escalando van saliendo nuevos desafíos en el camino, entonces uno tiene que siempre estar dispuesto a pivotear en el camino y a ser muy ágil también. Yo creo que otro de los pilares que lo quiero como recalcar mucho y que le presten la atención suficiente y no solo la atención suficiente, sino que entiendan la importancia que es para una marca su base de datos. Entendamos que, y cuando digo base de datos son los correos electrónicos o números telefónicos o contactos que tengamos guardados en nuestras bases de datos. Entendiendo que todas las plataformas son prestadas. O sea, yo pago porque me muestren mi publicidad y Facebook o Google o YouTube me muestran cuando quieran, como quieran, si quieren, porque puede ser que sus políticas no vayan. Y nuestro trabajo es hacer que todo ese tráfico que llevamos a nuestra página web se terminen convirtiendo en leads, en contactos, en clientes potenciales. ¿Por qué? Porque ese es un canal o ese es un pilar que sí es nuestro como marca. Si nosotros, a medida de que esa base de datos va creciendo, nuestra marca también se va haciendo mucho más sólida. Claro. Y ojo, que aquí hay otro punto. Tampoco es la cantidad que tengas, es la relación que tienes con esa base de datos, porque puedes tener 1 millón dentro de tus clientes y de repente tus correos te los abren un 2, 3%, claro. Eso no funciona. Pero me he topado mucho en las mentorías que las personas a veces hasta como que no creen en el marketing. No le dan la importancia. ¿Sí? No le dan la importancia, sí. Y como para dar un contexto aquí, para nosotros eso representa un 30% de toda la facturación. Sí. Y el canal con el retorno más alto, porque sí, son caras, entre comillas, no sé, te puede costar, dependiendo de la base de datos, desde $400, $300 hasta $3,000, $5,000, dependiendo de la cantidad de correos que envíes.
pero se termina traduciendo en facturaciones realmente importantes y un retorno por 10, por 15, por 20. Claro. Hay una métrica que a mí me gusta mencionar mucho, que menciona Russell Brunson, que es: por cada correo que tengas, tú tienes que estar facturando $1 al mes. O sea, si tienes 500,000 en tu base de datos, deberías estar facturando $500,000, que es un número difícil de lograr. Esa métrica yo creo que está un poquito más amarrada a los servicios. En el e-commerce nosotros estamos un poquito lejos. Vamos como a la mitad, yo diría. Sí, lo que pasa es que también hay dos áreas dentro de la base de datos. La base de datos total y la base de datos de suscriptores. Claro. Y también la base de datos enganchado, el engagement que tienes dentro de la base de datos. Pero sí, es clave. Yo siempre también le digo mucho a las marcas que están dentro de nuestra mentoría que prácticamente la base de datos aumenta la evaluación también de tu marca. Es tan importante que tu marca ponte tú una evaluación de X, bueno, pero con esta base de datos tú lo puedes llevar un poco más arriba. Entonces, a ese nivel de importante es la base de datos y la base de datos no se hace ni crece sola. Se hace, obviamente, estás pagando publicidad todo el rato y se hace recaudando todos esos leads dentro de la publicidad que pautas. Así que creo que es clave el tema de la base de datos para escalar. Y igual considero que antes de salir a escalar hay algunas cosas que uno tiene que darle como un doble clic antes de meterle el acelerador con todo. La empresa es un vehículo y antes de salir a la carrera tiene que todo estar funcionando perfectamente. O sea, yo no es que no saque nada, pero probablemente vaya a estar quemando plata si salgo a escalar al mercado con más presupuesto, con más pauta, y tengo, por ejemplo, no tengo flows en los mails, no tengo carrito abandonado, no tengo automatizaciones creadas y solamente me enfoco en vender a través de campañas. Entonces, esas son cosas que considero que antes de salir a escalar es como que hay que tenerlas listas. O sea, yo no puedo meterle un montón de tráfico a la página web si no tengo una ruleta que me capta los leads. Entonces, cada vez que entre una persona, tratar de llevarla, pero por completo, a la retención. Entonces, a veces siento que hay ejercicios tan fáciles como simplemente, que es algo que realmente uno hace tan pocas veces como desde adentro de una marca, y es hacer una compra como si fueses un usuario normal. Meterte a tu página web. ¿Qué pasa cuando añado el carrito después que compro? ¿Qué mail me llega? Hay automatizaciones después del tiempo, me pide un review, me pide algo, y hacer lo mismo en otras marcas. Ver mi marca de referencia, que es un por 100,000, quizás de afuera a otro país, ¿cómo es su funnel? ¿Cachai? Entonces considero que eso es demasiado relevante, porque si no es como que hay fugas y la plata se escapa por ahí. Entonces uno tiene que tener como cerradito ese paso para que no pase colado. Genial. Estoy 100% de acuerdo con eso. Tengo otro punto clave que creo yo que es como el papá de la escalabilidad. Porque cuando tú dices que quieres escalar es porque quieres llegar a un nivel de facturación y irlo obviamente aumentando. Claro. Pero para vender hay que comprar. Claro. Entonces, que eso es uno de los grandes aprendizajes de nosotros, creo yo. Queríamos vender todo, pero para vender todo tienes que comprar todo. Entonces, ¿cómo alcanzas un poder para comprar todo? Aquí juega un rol fundamental el financiamiento y el apalancamiento, bien sea bancario, bien sea que levantaste capital con Families and Fools, o que levantaste capital con algún inversionista, o que tú pusiste capital, pero el financiamiento aquí juega un papel fundamental, y me encantaría que habláramos un poco de, primero, qué tan apalancado es sano que esté una empresa, en qué porcentajes. Eso es una de las cosas que me encantaría que habláramos. Y dos, cómo lo vas como progresivamente aumentando a medida de que vas comprando más o vas necesitando comprar más para poder vender más. ¿Cuál es la ruta, no? ¿Cuál es la ruta, para exacto, lograrlo? Obviamente aquí yo creo que la DACO es la que nos va a dar un poquito de cátedra, pero para mí de las cosas importantes es la reinversión de todo. O sea, muchas personas, cuando les decimos que empezamos estos negocios con 0 de capital, y cuando decimos 0 es básicamente con $50, con $30 que compramos la primera mercancía, y las personas son escépticas, como que ¿cómo empezar si no tengo capital? Y es algo que
hablamos mucho dentro del podcast, que es el pensamiento a largo plazo. Ok, empiezo con 50, pero esos 50 lo transformo en 70. Esos 70 los transformo en 150. Esos 150 los voy transformando y voy creciendo la bola hasta que alcanzo un volumen que digo, ok, ya aquí tengo suficiente capital para empezar a escalar. Pero me gustaría que la DACO nos dé esa ruta de cómo empiezo a apalancarme cuando la empresa quiere crecer más rápido de lo que mi capital me lo permite, que es un temazo, ¿no? Que nos sigue pasando. Por ejemplo, con MyCocos, como para ponerlo en la mesa y contexto a todas las personas, tuvimos dentro de las sociedades personas con historial bancario que nos permitieron sacar créditos en etapas tempranas. Pero no nos pasó con MEN. Por ejemplo, que en MEN tuvimos que esperar por lo menos 1 año y medio de historial bancario para que los bancos empezaran a prestarnos atención y decir, claro. Ok, ¿nos podrías como mencionar esa ruta de cuáles son los primeros créditos que podemos acudir? ¿Cuál es lo que mencionaba el Fao? ¿Cuál es un porcentaje sano en el cual yo...? Sí, lo primero que me gustaría decir es que, como dice siempre el Fao, nosotros somos doctores y existen síntomas. Si mi negocio quiere crecer más rápido de lo que la caja puede, el síntoma normalmente siempre va a ser que la proyección de stock me dice compra más y yo no lo puedo comprar. Porque la proyección siempre viene como al volumen que venía trayendo. Entonces ya ese es un síntoma de que el negocio quiere crecer más rápido de lo que la caja puede. Ahora, dentro de los modelos de negocio e-commerce es normal y natural, de hecho es como un buen camino que pase esto. Invertir, o sea, endeudarte en el banco para salir a comprar stock es un porcentaje de riesgo muy bajito. Porque no es lo mismo salir a pedir plata para abrir una tienda física, por ejemplo, que esto se va a desvalorizar en el tiempo. Un computador, es un activo. Un inmueble. Claro, exacto. Mientras que el otro es todo lo contrario, porque me llega un producto y yo lo vendo en tanto, entonces hay margen y está asegurado. Realmente es muy bajito el riesgo que puedo llegar a tener. Hay una métrica muy sana y es que mensualmente mi carga financiera de los créditos no puede llegar a pasar el 15% sobre las ventas netas del mes. Si yo estoy por arriba de eso, entonces ya puede llegar a ser un peligro. Porque pivotea, o sea, si yo tomo un crédito, las cuotas van a ser estándar. Entonces yo tengo que tener la seguridad que voy a poder llegar a pagarlo. De hecho, ese es como un monto sano para adentro, la carga financiera. Pero afuera todos los bancos te evalúan de una forma distinta. Hay bancos que te permiten tener un poco más de carga financiera, hay otros que te permiten un poco menos. Y hoy en día existen bancos que yo les digo bancos más lean, más jóvenes, como por ejemplo el Banco Itaú, como por ejemplo, el Banco Itaú yo creo que es uno de los perfectos ejemplos, que es todo lo contrario al Banco BCI. El Banco BCI, tú vas a pedir un crédito al Banco BCI y necesitas, sí o sí, para evaluarte, te preguntan hasta qué marca el confort ocupas, así básicamente. El confort para traducir a papel higiénico. Literalmente como... Pero es que te escuchan de Colombia, Ay, perdón. Argentina. Ya, pero la gente ya me conoce, así que ya lo mismo. ¿Qué marca de papel higiénico ocupas? ¿Qué activos tienes? ¿Tienes casa? ¿Tienes plata ahorrada? ¿Cuál es tu sueldo? Que no sé qué. ¿Cuál es el variable? Un montón de preguntas. Mientras que el Itaú hoy en día es mucho más abierto el departamento de riesgo y dice... Mira, esta no tiene auto, no tiene casa, su venta es tan estable, ha tenido un crecimiento estable, sostenido en el tiempo, ha pasado más de 1 año, no se le han caído las ventas, démosle la oportunidad con un crédito chiquitito, 50 palitos. Empezó a pagar muy bien, tuvo un comportamiento de pago que no se retrasa, que no pide prorratear como las cuotas, porque sí se puede hacer eso. Pero el banco igual es como que, mira, está pidiendo esto, entonces algo no está pudiendo pagar. Si yo me porto bien, entonces el banco te sigue abriendo las puertas. Bueno, ahora tiene 150 palitos, ahora tiene una línea de crédito y así poquito a poquito te va soltando más. Entonces ya no necesitas tener como ese respaldo de todos los activos detrás y hay créditos muy amigables como un FOGAPE que tiene una tasa de interés muy bajito y que tú pagáis una garantía estatal de 150 lucas y ya no tenéis que demostrar todos esos activos. Entonces, por eso yo siempre recomiendo mucho, por ejemplo, Banco Itaú, que es un banco que a nosotros
nos ha abierto la puerta 1.000.000 de veces y todavía seguimos trabajando con ellos, mientras que nos seguimos alejando un poco del Banco BCI, que ya es un banco un poco más convencional y que incluso la gestión de llegar a sacar un crédito es totalmente distinta. O sea, el banco viene hasta mi casa a sacarme la firma, yo con Roma, cocina, así como que muy amigable contigo. Y los mismos ejecutivos del banco dicen, tuvimos que cambiar porque el mundo cambió. Y si nosotros no cambiábamos, íbamos a dejar de perdernos todo este pastel que son los emprendedores o las marcas como ustedes, empresas de la nueva generación, a las cuales nosotros, el foco ahora sí es apoyarlo a ustedes. Nosotros antes nos enfocábamos en las empresas industriales, en el que tenía la empresa de, no sé, de tallarines, de las hamburguesas, industriales, grandes. Y hoy en día ellos ya no son su foco, porque ellos quiebran. Ahora, esta es la época donde esas empresas están quebrando. Y la época es la nueva generación, que son las empresas como nosotros. Entonces están muy enfocados acá. Genial, una Sí. masterclass Sí. de finanzas. Sí, y hay algo que yo creo que pasamos por alto, ¿Qué? porque como lo damos por obvio, que es entendible, pero es el tema de la caja. Nombramos la caja como si fuera muy fácil de entender. Ay, La caja es el flujo de caja, Hay es algo- básicamente lo que el movimiento de tu cuenta bancaria, lo que entra y lo que sale es tu flujo de caja. Si tú no sabes tener o mantener un flujo de caja positivo y sano, ahí es donde las empresas quiebran también. claro, y también hay algo que me gustaría mencionar, que tengo, por ejemplo, un punto de comparación que me ayuda a verlo esto como de una perspectiva súper clara, que tengo a Ment y tenemos a MyCocos, que están en etapas totalmente distintas. Si bien es como un copiar y pegar de modelo de negocio, porque ambos son e-commerce, ambos son modelos donde importas y vendes una marca, pero están en un estatus totalmente distinto. Y Company hoy en día está en la etapa donde el banco le abrió las puertas y está tomando deudas para salir a comprar productos y empezar a escalar con todo. Mientras que MyCocos ya pasó por esa era. De hecho, está en la era, hubo un momento donde teníamos 6 créditos activos dentro de la empresa y para nosotros no era como, ay, chucha, estamos endeudados. Nadie se preocupaba de eso porque el problema no era pagarlo, para nada. Entonces, ahora ya llegó un momento donde ya tomó todo el financiamiento que pudo y puede seguir tomando el financiamiento, pero ya no lo necesita, porque ya la misma caja es la que está manteniendo A eso quería la llegar. caja del negocio. A ese punto quería llegar. Como, ¿cómo es que vas construyendo un retorno financiero recurrente entre lo que tú vas generando Claro. de tu profit y lo que te va ayudando el banco mes a mes, y ese interés compuesto va construyendo prácticamente una fortaleza financiera hasta que ya llega un punto que cada vez vas necesitando menos Claro. caja del banco, o mejor dicho, menos dinero del banco, y más lo estás pudiendo cubrir tú y crecer con tu propia espalda, por decirlo Sí. de alguna manera. A ese punto era al que quería llegar, y cool que llegaste. Pero sí, creo que o sea, el financiamiento es una palanca clave que los emprendedores cabe acotar que tienen mucho miedo también. Sí, temen. Como que, oye, pero ¿será que me tengo que apalancar para...? Pero Yo claro, creo que o más sea, que temen, Tengo ¿sabes una- qué es lo una que siento? anécdota. Yo tengo una anécdota porque a mí me pasó, que fue las primeras veces que, no sé, pues veíamos en el banco 50, 100 millones y de repente al otro día 0 pesos. En el banco, 0 pesos. Eso para mí era un Pero ¿cómo shock, es? pero Claro. ¿cómo? O sea, primera vez que veo tanto en el banco y al otro día ya no hay nada. ¿Por qué? Y ahí fue cuando, no sé, pues tener socios con experiencia me hicieron notar como que, ok, pero si estás proyectando y ambicionando a vender todo esto, ¿cómo ¿Cómo lo vas a pretendes lo que mencionaba el Fau, pues el tema de la compra? Entonces, es entender esa apuesta a tu marca y al crecimiento a largo plazo y que es el riesgo que hay que ir tomando, ¿no? Y que la plata, así como entra, también tiene que salir para seguir creciendo. Claro, Yo creo que exactamente. hay mucho miedo con el tema de los créditos porque todavía seguimos viendo, o sea, yo en algún momento de mi vida cuando era más chica y era más pendeja, igual era como, no sé qué, que los impuestos, que el Estado, que el gobierno, hoy en día son mis amigos, son mis socios, o sea, prácticamente son las personas que nos han permitido que estas empresas lleguen a este nivel en que están, porque al final el banco es tu amigo, el Estado es tu amigo, pagar tu impuesto, hemos llegado a pagar impuestos hasta de 90 millones y obviamente tú decís, chuta, son 90 millones lo que estamos pagando, pero cuánta plata no te presta el banco y cuánta, o sea, lo importante es tener
la ecuación como súper clara y decir, bueno, estoy pagando todo esto, pero ¿cuánto estoy yo ganando también con todo esto? La empresa, o sea, ¿cuánto está pudiendo apalancarse gracias a todo esto? Y lo otro clave que no hemos mencionado es también el apalancamiento financiero con los proveedores. Las flexibilidades de pago que podamos conseguir con los proveedores es también como si fuera un crédito. O sea, claro. ¿Y qué es lo que recomendamos aquí? Pues conseguir mejores condiciones de pago. Como por ejemplo, en vez de darte un 100% upfront, o sea, al inicio... te digo, ok, te doy un 20%, empiezas a producir, cuando sale la carga te doy un 30%, cuando la carga llega a mi puerto te doy el resto del 50%, o te lo doy 30 días después que yo tengo la mercancía en mis bodegas, o 60 días, o 90 días. O sea, lograr un acuerdo como ese, ya pasas a jugar con el dinero de tus clientes. O sea, tus clientes pasan a financiar tu empresa. ¿Por qué? Claro. Porque el dinero llega, vendes y después pagas. Sí. Entonces eso es, o sea, ya tener eso dentro de un negocio es como que levantas tus barreras de entrada y se hace muy difícil que alguien pueda entrar a competir porque tienes condiciones que no cualquiera puede tener, que se logran, como decía Daco, con relaciones, con pensamiento de largo plazo, con ir a meterse allá con los proveedores a comer, a que te conozcan, a explicarles tu negocio, que es algo que hicimos también. Trajimos a nuestros proveedores hasta acá a que compartieran tiempo con nosotros y a que entendieran nuestros negocios desde acá, desde la raíz. Aquí volvemos a lo que siempre llegamos, es la importancia de el largo plazo, de construir relaciones a largo plazo. Totalmente. Y tus proveedores, a veces los proveedores no solamente son los que te venden el producto y te fabrican el producto. Facebook es un proveedor de tu plataforma tecnológica de publicidad. Entonces, como que la relación que tú tengas con todo lo que te provee algo a largo plazo es lo que te va a dar estos resultados. Sí. Nosotros, de forma, otra anécdota, así como de la cultura del equipo, que creo que ahorita deberíamos hablar de eso porque es otro de los puntos de la cultura del equipo. A mí algo que me dejó mi nona, mi abuela Conchita, no sé por qué, son italianos y era como el nono y la abuela, no sé por qué, pero son los nonos, que me dejó con un aprendizaje muy profundo, y es que ella, en donde llegaba, a cualquier banco, a cualquier tienda, a cualquier proveedor, le abrían la puerta desde lejos y la atendían como si fuera una reina. ¿Por qué? Porque siempre llegaba con un regalito, galletitas para usted, venga para acá, venga a comer a la casa, coma todo lo que quiera comer. Atendía y armaba una relación con cada persona que cuando la veían era como que ahí viene la señora Conchita y hay que darle la mejor atención porque ella nos atiende a nosotros y nos da una relación muy buena. Entonces, eso empieza a traer abundancia a tu negocio por todos lados. Y eso es algo que yo desde el principio se lo he mencionado a cada uno del equipo, y que no solamente proveedores que les compras $1 millón, sino quien te está llegando a retirar tu producto. Couriers, personas que te traen el café, cualquier persona para nosotros es súper importante porque son los que terminan dándole mucho valor al negocio. Construir eso desde el principio va a hacer que tu marca pueda escalar muy, muy bien y muy rápido. Es algo difícil ya si lo intentas ya después a mitad de camino. Sí, exacto. Entonces empezar a construir esas relaciones desde el principio para mí es un pilar ultra fundamental. Oye, Claro. a mí se me quedó algo en el tintero como para cerrar como en la parte financiera que estábamos hablando atrás, y es algo que clave para mí. El flujo de caja es el rey dentro de un negocio. Si un negocio tiene flujo de caja con una velocidad lenta, es un negocio que no está listo para poder escalar. O sea, ¿Qué significa velocidad lenta para que lo puedan velocidad entender? lenta es como compré una cantidad de stock y me gotea la platita, me gotea. O sea, Sale mucha plata, entra poca. claro, exactamente. Y entra lento. Y entra lento. Entonces,
un síntoma que tú decís, mi negocio está listo para poder escalar, no es riesgoso, es que un día en el banco tenís 100 palos, después el otro día tenís 20 lucas y después de nuevo al siguiente día y de nuevo tenéis 15 palos porque entraron las ventas del día. Entonces tú tanto, es como un juego de la velocidad. Si eso está lento, es un síntoma que el negocio está enfermo. La métrica más importante de un negocio no necesariamente siempre es la rentabilidad. Yo puedo ser 50% rentable dentro de un mes, pero ¿y si me entran 3 millones de pesos nada más en todo el mes a la cuenta del banco? Entonces la métrica más importante no siempre es la rentabilidad. Obviamente hay métricas súper claves, como el EBITDA cuando yo quiero salir a vender mi empresa, pero también la velocidad del flujo de caja es clave para entender estoy o no estoy preparado para poder seguir escalando. Al dinero le gusta la velocidad. Y a nosotros también. ¿La velocidad o el dinero? ¿La velocidad o el dinero? Las dos. No, más la velocidad. Yo creo que, bueno, eso que dijiste es clave, lo del cash flow. ¿Qué otra variable consideran ustedes que es importantísima? Creo que lo mencionaste hace ratito y yo creo que es el organigrama que te acompaña a escalar. Sí. ¿no? El equipo que construyes es fundamental para poder escalar. Como fundadores, emprendedores, comenzadores de cosas, normalmente nos toca hacer mucho de todo y de repente cuando nos toca empezar a delegar, estamos como no tan conscientes de que esas personas que van entrando, sobre todo al principio en el negocio, son las que nos van a acompañar en etapas realmente críticas y no le damos la importancia y de repente traemos personas que no tienen esa capacidad de acompañarte durante esas etapas críticas del negocio. Entonces yo siento que identificar y ser conscientes que sobre todo al inicio tienes que traer personas con mentalidad de emprendimiento, igual que tú. Tienes que tratar de que sean clones tuyos o que al menos tengan esa misma hambre y esa misma intención, capacidad resolutiva sobre todo, porque al principio estás resolviendo muchos problemas que no conoces ni sabes resolverlo. Entonces te tienes que, en el camino, aprender a cómo resolverlo y tienes el tiempo contado. Entonces, empezar a construir un equipo realmente sólido, creo que es uno de los pilares claves para la escalabilidad de una empresa. Sólido y ¿cómo lo hacemos? Y competitivo también. Creo que le agregaría yo a esa variable. No todas las personas tienen un espíritu competitivo, eso no está ni bien ni mal. Pero en una etapa muy inicial, y creo que lo repetíamos mucho, teníamos que rodearnos de personas competitivas para que esto traccionara, ¿no? Sí. Y yo creo que algo clave que ya se va como fuera de las cosas como tan duras, sino que es algo más, una habilidad más blanda, es que tenéis que estar dispuesto a sacarte la cresta, porque escalar requiere mucha energía. No es como que, bueno, vamos a subir el volumen al dinero y va a empezar a caer más dinero. Van a pasar un montón de cosas. Los procesos se van a desordenar, la gente va a tener mucha más carga, vaya a tener que reorganizar el queque por completo. Entonces hay que estar dispuesto a sacrificar también la energía y tiempo para que la cuestión funcione. No es como que vamos a dejar que pase solo. Sí. Estoy de acuerdo con eso y creo que también entra dentro del perfil competitivo, ¿no? Cuando yo hablo de competitividad, inmediatamente a mi mente viene un atleta de alto rendimiento. Y un atleta de alto rendimiento no es una persona que se levanta a las 11 de la mañana y que se acuesta a las 3 de la mañana. O sea, una persona que madruga, que le da, que tiene una energía imparable, que la construye, se alimenta bien. ¿Me explico? O sea, entonces hay muchas similitudes entre un atleta de alto rendimiento y un emprendedor de alto rendimiento como estos dos que tengo acá. Emprendedores de alto rendimiento. Que te empiezas a dar cuenta de repente a mitad de camino, como que, yo con la energía que estoy obteniendo ahora, de la forma que me estoy alimentando, no voy a poder llevar a la empresa a donde la quiero llevar. Que a mí me pasó, dejé un poco, no tanto en la parte de alimentación, porque siempre me alimento normalmente bien.
sino en la etapa de hacer ejercicios, por ejemplo. Yo en una etapa repetía mucho como que ahora mi deporte es el emprendimiento y dejé un poco de lado el tema de hacer deporte o hacer ejercicio y me empezó a pasar factura, empecé a perder energía, no tenía la misma fortaleza física, por tanto tampoco tenía la fortaleza mental y lo empecé a notar, lo identifiqué y dije, ok, esto realmente es como un deporte de alto rendimiento y hay que estar a la altura de eso. Y además de eso también la mente, ¿no? El empezar a meditar, que por ahí he perdido un poquito la disciplina, pero siempre lo tengo consciente, como que mis tiempos de meditación son las primeras horas de la mañana, cuando me despierto, es cuando la mente está más clara, puedes hacer unos ejercicios de respiración, o sea, como que darle también ese ejercicio a la mente de descansar es clave también para afrontar todos los retos de una escalabilidad de una empresa. Ahí estás tocando un punto como muy bueno, creo yo, porque el tema de este podcast se llama cómo escalar marcas, ¿no? Sí. Pero las marcas no van a escalar si las personas no están escalan. listas para escalar. Entonces, ¿cómo tú, como humano, estás listo para escalar? Yo creo que la salud mental es clave. Tienes Sí. que resguardarla, preservarla, cuidarla, quererla y hacer las paces contigo mismo en todo sentido. Y el tema físico es clave. Así que no voy a decir algo como tan radical como que si quieres escalar tienes que ir al gimnasio, pero sí deberías cuidar tu estado y tu salud física de alguna manera, no necesariamente en el gimnasio, pero de alguna forma que te haga sentido a ti y que te haga energizarte, porque el movimiento es energía. Entonces, creo que es clave la salud mental y el ejercicio. ¿Ibas a agregar algo? No, iba a agregar algo, pero se me olvidó. Bueno. Pero no importa, tengo una pregunta acá dentro. Es que como que nos fuimos en un mar y nos fuimos a la intensidad y nos fuimos de las preguntas. No, pero cada cosa ha sido Sí, como sí. un punto muy clave que No. a lo mejor las personas pensaban que íbamos a hablar de venta puro y dura y estamos tratando de transparentar también Sí. todo lo que hay detrás y de lo que tenemos que estar preparados y ser conscientes a la hora Sí. Claro. de querer Total. crecer un negocio. Sí, yo tengo una pregunta acá y es, ¿qué papel jugó la tecnología en el proceso de escalar la marca? Wow. Yo, bajo mi perspectiva, creo que la tecnología fue un jugador clave. Más bien no fue un jugador, fue como el sistema que permitió que todos nosotros como jugadores nos pudiéramos mover de una forma súper distinta por la cancha, mucho más ágiles. O sea, no sé, por ejemplo, la tecnología en el caso de la parte de los ads hace que hoy día existe un sistema donde hay una reunión, se tasquea que hay que hacer esto, pasa por aquí, después la persona lo carga, lo sube, después lo agarra el Pay Media, lo sube a Meta. O sea, como que la tecnología en el caso de la parte de los ads sistematizó ese proceso. En el caso de la bodega, que es una de las partes donde más ha impactado y donde vimos esa transición de 0 a 100, pero todavía... Ahí tenemos a Arnoldo que nos ayudó en la parte tecnológica de la bodega detrás de Sí, cámara. Vamos a enfocar. exacto. Después un día lo montamos aquí en esta mesa. Bueno, hacer pero sus bailes ahí para fue que- una de las claves, una de las cosas donde yo creo que hemos visto pasar la tecnología muy desde cero, porque Meta ya era una plataforma tecnológica, todo lo demás ya estaba la tecnología, nosotros lo fuimos optimizando, pero ahí pasó un proceso donde todo lo hacíamos a pie, donde le decía de antes se imprimía en una impresora convencional. Hoy en día el margen de error al momento de despachar es cero. O sea, literal, existe un sistema donde la gente piquea y hace ¡chanan! ¡chanan! Y si metió un producto equivocado, que es distinto al pedido, al producto que yo estoy tomando, suena así, literalmente. Entonces, es como la tecnología te ayudó a que tú ya no tenías que tener la energía pensando de estaré armando el paquete bien, la estaré viendo mal, porque ya hay un sistema que, aunque pongas a una persona que es su primer día de trabajo en esa área, no lo va a mandar mal, no se va a equivocar. Los sistemas. Y los Sí. sistemas, una vez más, juegan una clave importante. Y lo otro de la tecnología es que yo creo que obviamente nos ayudó a que hoy en día somos 38 personas dentro de la empresa y esas 38 personas podamos trabajar en tiempos desfasados, pero todos bajos un proyecto y taeritas chiquititas como adentro de Glosas que nos hacen
cumplir una meta grande. Al final me pasa mucho que hay personas que me preguntan siempre como que, oye, pero ¿cómo hacen ustedes para hacer tantas cosas al mismo tiempo? ¿Cachai? Y yo me he puesto a pensar, yo digo, no, es que somos bien buenos para... Y después digo, no, pues no es eso, no es las ganas, no es nada de eso. Es un sistema que tenemos, que un proyecto que puede ser, por ejemplo, abrir una nueva tienda física, se convierte en generar el contrato, hacer el módulo, reclutar el personal. Son micro tareas chiquititas y al final los pequeños pasitos son los que nos hacen llegar a completar el proyecto grande, y por eso es que casi siempre la gran mayoría de las cosas que nos las proponemos las logramos, porque no es un proyecto gigante. Sí, yo lo resumo como apalancarnos de la tecnología para el orden y para guardar la información y tener el cerebro lo más despejado posible para la creatividad. Sí. Y hoy en día la tecnología no solamente se queda ahí, hoy en día la tecnología, gracias a la inteligencia artificial, ya puede interpretar data, ya puede analizar data y entregarte un montón de información clave para tus decisiones, fundamental. Entonces, yo creo que de por sí el modelo de negocio del e-commerce se llama e-commerce porque nada dentro de la tecnología. Claro. Mucha de esa tecnología, como les decía hace poco, ya está desarrollada. Mucha de esa tecnología hay que como que vincular una app con otra y ya tienes una super solución. Entonces hay que ser muy creativo de cómo la utilizas, pero sin duda nos apalanca de una manera increíble y nos hace ser no solamente más ágiles, sino más efectivos, más productivos al final. Todo nuestro modelo de negocio está apalancado por donde lo veas, en la tecnología, por la comunicación, en lo que llamas el fulfillment, en la inteligencia artificial para redacciones de correos, de cosas, de copies, la inteligencia artificial que usa Facebook y TikTok y Google para conseguir nuestros clientes, no sé qué más, o sea, prácticamente todo es tecnología. Así que es clave. Podemos recapitular un poco entonces en esos pilares que nos ayudan a escalar, que son partiendo por producto o solución, mejor que producto, la solución a la cual yo me voy a enamorar para resolver con un producto, marketing, que es toda la parte de ventas, cómo vender ese producto, ya después que tienes el product market fit, cómo lo vendo, luego de eso, personas, sistemas y procesos, capital, financiamiento, que viene la parte del pilar de financiamiento, tecnología, ¿qué otra cosa? Mentalidad, hablamos de lo que... Las personas, claro, crecer nosotros mismos. Para escalar la empresa tiene que escalar lo que está detrás de la empresa, que son los humanos, que hacen que la empresa sea una empresa. Y algo muy importante que quizás no lo hemos mencionado, y es el hábito del aprendizaje. Total. Fomentar dentro de tu equipo el hábito del aprendizaje infinito, que es algo vital que hemos inculcado dentro del equipo de manera incansable, diría yo, y es lo que te hace traer esas ventajas competitivas que no está haciendo tu competencia, valga la redundancia, para inyectarle valor a tu negocio, porque como hemos dicho, o sea, no es solamente meterle plata a la publicidad y ya, sino aprender de un montón de cosas, de todo lo que hemos hablado, para traerle el valor, ¿no? a la empresa. Y así como aprender, desaprender también, porque normalmente hacías las cosas así hace 2 semanas y después ya no las haces así, entonces ya no puedes salir con él. Pero si hace 2 semanas la estabas haciendo de esta otra forma, o sea, literal es desaprender como pensabas que lo hacías y hacerlo de una forma totalmente nueva. Claro, que yo creo que yo lo siento hasta aún más clave el desaprender, porque normalmente las empresas crecen más rápido que las personas, y crecen. Y cuando pasa eso, tenemos que darnos cuenta y entender de que lo que nos trajo hasta aquí y el pensamiento que yo tenía que me trajo hasta aquí no va a ser el que me va a llevar hasta donde yo quiero llegar. Entonces tengo que desaprender todo lo que aprendí aquí para aprender nuevas cosas. Incluso, por ejemplo, el libro de 10X es más fácil que de 2X. Lo que te explica es básicamente eso. Tienes que desaprender un montón de cosas. Y tú como emprendedor te tienes que haber desligado de todo lo que ya sabías, que de hecho te da identidad, es lo que te da la autoestima, lo que te quita el síndrome, para volver como de cierto modo empezar de cero a aprender cómo llevar la empresa desde ahí, desde donde está hasta donde la quieres llevar. Y es duro porque es un cambio y te toca aprender nuevas cosas y desaprender un montón de cosas. Entonces creo que hacernos consciente de eso
es lo que realmente nos da esos saltos cuánticos, porque no nos pasa mucho que nos ponemos a pensar, ok, esto es, el libro te lo explica de cierta forma, que te dice, ok, no es lo mismo que tú quieras crecer un 20% a que tú quieras crecer 10x. No tienes que hacer lo mismo, no tienes que tener las mismas personas, tienes que hacer cosas totalmente diferentes para llegar ahí. Y voy a poner un ejemplo que ponen en el libro. Es con un niño que está estudiando en el colegio y que llega un punto en donde le preguntan, él practica tenis y esa es su pasión. En un punto le preguntan, ¿tú quieres ser tenista como para jugar en torneos locales o realmente quieres jugar al tenis a nivel global, mundial? Entonces, porque esa decisión te va a tomar caminos muy diferentes. Si quieres jugar solo por ganar torneos y aquí regional, puedes seguir con los mismos profesores del colegio y seguir en el mismo colegio. Si quieres jugar a nivel mundial, hay que buscar un nuevo colegio, hay que buscar nuevos entrenadores, hay que buscar todo un ecosistema que te rodee, que te enseñe y que te dé la experiencia de lograr lo que quieres lograr. Y ahí es cuando realmente te das cuenta que para lograr esas cosas tienes que hacer cosas totalmente diferentes. Sí. 100%. Sí, es verdad. Oye, les quiero sembrar una pregunta, porque hemos hablado de lo que es como lo que nos ha resultado o lo que sí, pero igual me gustaría meter una pregunta de lo que no, o sea, ¿qué cosas no volveríamos a hacer si volviéramos a escalar? ¿O qué recomendación daríamos del no? ¿O que algún cagacito que nos hayamos mandado nosotros en el camino al momento de escalar? Tengo uno muy claro y el que siempre mencionamos. Al momento de escalar, que ya validaste tu market fit, todas tus cosas, yo creo que mientras más cercano al inicio tú ya tengas una estrategia clara de retención de clientes, más fácil se te va a hacer escalar. Sí. Una estrategia clara, una estrategia probada y ya andando de recompras o de recurrencia. ¿Por qué? Porque un negocio adquiriendo clientes por siempre no es clientes nuevos por siempre no es sostenible, ¿no? Entonces es importantísimo, han sido aprendizajes nuestros claves, ¿no? Bueno, chiquillos, entonces así hemos finalizado la jornada de hoy día. Creo que podríamos seguir horas hablando de este tema, incluso nos saltamos un tema súper importante, que escalar también nos lleva a otros países, pero eso lo vamos a dejar exclusivamente para otro capítulo donde se llame exclusivamente cómo llevar tu marca a otros países. Así que los dejo totalmente invitados a que compartan este video con algún amigo emprendedor que necesite escucharlo. Déjenos en los comentarios, suscríbanse si quieren ser los primeros en enterarse cada domingo cuando publicamos nuestros nuevos capítulos. Ya nos pueden encontrar en Spotify y también en YouTube. Nosotros nos vamos a comer un asadito ahora, que nos va a estar esperando allá afuera, porque tenemos dientes. Y nos vemos en la próxima ocasión, chiquillos. Muchas gracias por sintonizarnos. ¡Chao, chao!